Evangelio de hoy. Tema: una sola es necesaria. Primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Ustedes han oído hablar de mi actuación anterior, cuando pertenecía a la comunidad judía, y saben con qué furor perseguía a la Iglesia de Dios y trataba de arrasarla. Estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día, aquel que me había escogido desde el seno de mi madre, por pura bondad, le agradó llamarme y revelar en mí a su Hijo para que lo proclamara entre los pueblos paganos. En ese momento no pedí consejos humanos, ni tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de allí regresé después a Damasco. Más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. Todo esto lo digo ante Dios. Él sabe que no miento. Luego me fui a las regiones de Siria y Cilicia, de manera que no me conocían personalmente. Tan solo habían oído decir de mí: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que trataba de destruir, y glorificaban a Dios por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, sondéame y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis sentimientos. Mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. Guíame, Señor, por el camino eterno. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. En cierto momento, Marta se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. El relato que acabamos de escuchar es muy conocido. El encuentro de Jesús con estas 2 mujeres hermanas, Marta y María, hermana a su vez de Lázaro. Estos hermanos eran muy amigos de Jesús. Así fueron desarrollando su vida. El Evangelio nos recordaba que las 2 mujeres, en este caso no aparece mencionado Lázaro,
Las dos mujeres acogen al Señor. Las dos lo atienden, cada una de un modo diferente. María escucha, es decir, está aprendiendo del Señor, no está simplemente curioseando. Está recibiendo una palabra que la está orientando y a la vez levantando. Marta, a su vez, aparece muy ocupada en los quehaceres, en lo que tenía que hacer. Está preocupada sobre todo en ver cómo atender adecuadamente a este amigo que viene. Tal vez haya sido la primera vez que se encontró con ellas. Lo está queriendo atender muy bien y por eso está muy ocupada. Yo me imagino que puede ser en la cocina, en arreglar el comedor, en estar que las cosas estén adecuadamente para la comida, pensando en la estadía para este amigo, para que le sea grata. Son muy distintas las maneras que tienen. Una escucha, la otra trabaja, pero son maneras complementarias, porque de esa manera, oyéndolo y sirviéndolo, lo están atendiendo a él. Pero a un determinado momento surge una discusión entre ellas, no solamente entre ellas, sino entre ellas y el mismo Jesús. Marta se queja del trabajo. «Me deja sola», le dice a Jesús. Marta se queja de su hermana, no está atendiendo como corresponde a todos los quehaceres de la casa, pero a su vez se queja de Jesús. «¿No te importa que ella me deje sola?» Todo lo que estaba haciendo para homenajear a Jesús está como amargándolo todo ahora con ese sabor triste y también con un cierto enojo. «Me deja sola», comienza a lamentarse de estar sola. En cuanto Jesús interviene y le vuelve a decir: «Marta, te preocupas por tantas cosas. Una sola es la importante y María la supo elegir». Pienso cómo las dos reciben a Jesús, y recordando la parábola de la semilla que cae en distintos lugares, en Marta las preocupaciones que tiene ahogan la semilla, es decir, ahogan la relación cordial y afectuosa con el Señor. María, ella recibió esa semilla y la acogió. Nosotros también tenemos que pensar ante todo esto. Nosotros que lo queremos al Señor, así creo, o por lo menos aspiramos a estar cerca del Señor, Él está de distinto modo acercándose. Lo acogemos y lo acogemos, pero ¿cómo lo acogemos? ¿Simplemente con actividades? ¿Servimos para ayudarlo a hacer el bien? ¿O lo acogemos escuchándolo y dejándonos enseñar? Yo creo que escuchándolo al Señor es la mejor manera de servirlo, porque escuchándolo a Él es como vamos a tener la fuerza de hacer las cosas bien, pero sobre todo con amor. Lo que le falló a Marta no es lo que hacía. Lo que le falló es que lo que hacía, que era por amor al maestro, al amigo, se convierte en una queja y hasta en un disgusto en vez de escucharlo y llenarse con las palabras de vida del Señor. Escuchar al Señor es la verdadera manera de encontrar el verdadero sentido de la vida. Es la manera de saber que todo lo que vayamos a hacer, los quehaceres de cada día, lo haremos plenamente bien si previamente lo oímos al Señor. Nos dejamos enseñar por Él. Si nos dejamos enseñar, tendremos en sí la fuerza. Oír y luego actuar. Que el Señor así nos ilumine para que teniendo la generosidad de Marta, tengamos sobre todo la lucidez de María para saber oír las palabras de Dios desde el fondo del corazón. Y lo que hagamos sea siempre para el bien de nuestros hermanos, siempre con la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Señor, Dios nuestro, tú eres la fuente de toda sabiduría. Proclamamos tu palabra hoy y abre nuestros corazones a la misma, para que aprendamos a mirar con tus ojos al mundo y a la gente, y para que tu sabiduría nos guíe en todo lo que hacemos. Te lo pedimos por medio de aquel que tú nos enviaste en medio de nosotros
y en quien creemos firmemente, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.